8:38 y nos honra como invitado en el día de hoy Pelegrín Castillo. Usted no hay que presentárselo. Un especialista en el tema haitiano, es ministro de Energía y Minas, un político y sobre todo un defensor de la patria. Un comprometido. Buenos días, Pelegrín. Nuestra identidad y nuestro desarrollo soberano. Buenos días. Muy contento de estar en el rumbo de la mañana. Un saludo a los que están en cabina y al público de ese espacio tan penetrante de orientación de la vida nacional. Gracias, Pelegrín. Iniciar, Pelegrín, por algunos temas nodales. Pelegrín, el presidente hace 15 o 20 días somete un anteproyecto al Senado de ley de trata, que ya usted, nosotros y el país sabe lo que contenía ese anteproyecto. Lo retira por la presión ciudadana y dice que en 45 días lo va a volver a reintroducir. Pero también ahora nos destapamos, Pelegrín, con el tema del muro en la zona de Saladillo, de la reserva, donde han quedado 845,000 metros del otro lado del muro, Pelegrín. Pero entonces el presidente está haciendo un llamado a un pacto, a las fuerzas vivas. ¿Cómo uno interpreta esto, Pelegrín? Explíqueme usted. Mire, yo particularmente entiendo que hay que darle un orden de prioridades a esos asuntos. El tema más prioritario de todo es si la clase política, las clases dirigentes del Estado Dominicano, que hoy se encuentra amenazado con una situación extrema de guerra civil planificándose, se está desarrollando, se está prolongando deliberadamente en el estado vecino como parte de una conspiración internacional. Yo insisto en eso. Si esas clases dirigentes van a tener la capacidad de entender los peligros, de entender los riesgos y de actuar en consecuencia. El tema que planteó el presidente Abinader en la asamblea al concluir su discurso es un tema importantísimo, que no lo plantea por primera vez el presidente Abinader. Es un tema que se planteó en la reunión de partidos políticos que se hizo en noviembre del 2021, precisamente cuando el gobierno convocó a los partidos a Palacio. Y ahí la mayoría de los partidos le reclamaron al presidente no solo que se emitiera una declaración de apoyo al gobierno frente a la crisis haitiana y de respaldo a la posición del presidente en el campo internacional, que es la posición oficial del Estado Dominicano, que la comparte la mayoría de la población ampliamente, porque de hecho el presidente la expresó, pero eso es el clamor nacional. Él se hizo eco de un reclamo que muchos teníamos años haciéndolo y ha ido creciendo. Él la interpretó y la expresó. Entonces, ahí los partidos plantearon por primera vez que se hiciera un compromiso de Estado, que no nos quedáramos en una simple declaración coyuntural. Como resultado de esa reunión y de la declaración que salió, se acordó que se iba a trabajar y 9 partidos, que son los que han estado por distintas razones más vinculados al tema, estuvimos reunidos 5 veces en Palacio, la primera con el presidente y luego con el ministro Paliza y su equipo, habían 2 viceministros más, discutiendo algunos aspectos importantes de lo que podía y debía ser esa política general de Estado. Porque todo el mundo aquí, nadie se puede hacer el sueco, sabe que en Haití se está preparando una gorda, un lío gordo, un problema muy serio
que puede desestabilizar a República Dominicana en poco tiempo. Entonces, después de esa reunión y las reuniones subsiguientes, no hubo nada de avance en lo que podía ser un compromiso mínimo para que todo el mundo hable lo mismo, gobierno, oposición, política y país nacional. Entonces, el presidente sugiere que se vaya al Consejo Económico y Social. Y allá, en el Consejo Económico y Social, donde se suponía que iban a estar los grupos económicos, empresariales, los sectores diversos, también estaban los partidos. Yo fui representando a Popredón y a La Fuerza, y lamentablemente, lo tengo que decir, nosotros vimos ahí un primer acto inaugural muy auspicioso, con un discurso del canciller describiendo los peligros, y ahí él mencionó uno de los peligros relacionados con las amenazas que hay contra el Estado Dominicano en ocasión de acusaciones que se están haciendo en el exterior. Entonces, ¿qué pasó? Nunca se pudo sesionar durante todo ese tiempo, que fueron, después de ese acto inaugural, 4 convocatorias, para, ni siquiera estaba todo el mundo asistió, pero faltaba una propuesta oficial. Yo personalmente dije, yo no creo que debemos pararnos, porque yo oí al presidente de Naciones Unidas y todos lo oímos, y debemos empezar la discusión con lo planteado por el presidente en Naciones Unidas, Pelegrín. en la OEA. Y quiero concluir la idea. En la marcha del 6 de agosto, encabezada por el Instituto Duartiano, que fue la primera de 3, se leyó un manifiesto. En ese manifiesto se le pidió al presidente Abinader y se le pidió a los poderes públicos y se le pidió a todos los partidos, a todos, un pacto de nación, un pacto histórico para política de Estado, porque este es un momento donde no puede haber una política de gobierno, sino una política de Estado, porque las pruebas que tenemos por delante son muy grandes. Entonces, ¿qué ha pasado? Sí. Bueno, el presidente planteó el tema, y lo planteó en la Asamblea Nacional, después de haber comprobado, porque el presidente comprobó, que el país no va a aceptar que ningún sector de la vida nacional esté en el gobierno, esté en la oposición, esté confabulado con los poderes internacionales o no, que con el tema de la soberanía y la autodeterminación juegue. El presidente retiró el proyecto. Ese proyecto lo llevó al gobierno el canciller, la Cancillería. Por eso tú ves que él ha salido a defender ese proyecto. Y se ha ido a un duelo intelectual con el presidente Fernández. La verdad es que el canciller Roberto Álvarez lamentablemente entendió que podía responder a las presiones norteamericanas, al chantaje norteamericano. Lo digo con claridad. Lo que pasó con Central Romana es parte de esa estrategia. Los norteamericanos, la administración norteamericana, sanciona a Central Romana, pero le envía un mensaje a todo el empresariado dominicano en el sentido de que podemos ser sancionados. Entonces, Pelegrín,
Sí, pero que complaciendo a los americanos con esa ley de trata, que fue algo que vino de los Estados Unidos, él entendía que con eso se podía aplacar la presión norteamericana. Pelegrín. Sí, entonces, mira, vuelvo y te digo, lo que demuestra lo que el presidente admitió sin decirlo, porque no quiso admitirlo, sin decirlo, no lo dijo expresamente, pero lo que él admitió es que un gobierno solo no puede enfrentar estas pruebas. El problema mayor que tiene el presidente tiene que ver con el hecho de que en el gobierno hay muchos funcionarios que desde el principio no han estado de acuerdo con esas leyes, que él mismo ha trazado en los diferentes foros. Y esa es la contradicción que hay, pero no una contradicción de este gobierno. Mira, nosotros estuvimos en el gobierno del PLD, la Fuerza Nacional Progresista, y nosotros tuvimos choques muy fuertes con ministros que estaban en una línea de complacencia con los norteamericanos. Después tuvimos en el gobierno de Danilo Medina, y allí el problema fue más grave, porque el Partido de la Sociedad Civil tenía un superministro como Gustavo Montalvo, que estaba básicamente en una línea tremenda, terrible, para República Dominicana, de complacer, de impulsar la agenda de la solución dominicana al problema haitiano. Por eso, esta es una de las razones por las que nosotros terminamos de irnos del gobierno. Pelegrín. Sí. Adelante. Pero hay algo que quiero... Entonces Sí, resumo. sí, don Pelegrín, pero... El pacto nacional, No, pero... yo creo que el presidente lo planteó, y eso hay que saludar. No lo planteó correctamente, porque si tú estás planteando un pacto, tú automáticamente no empiezas a criticar a los otros. Yo quiero decir esto, aquí no hay un solo sector, uno, desde este gobierno hacia atrás, que no tenga una cuota de responsabilidad en lo que está pasando. Sí, pero Uno puede decir, no, yo soy el que puedo tirar la primera piedra. No, señor. Además, este no es un momento de estar tirando la primera piedra porque yo puedo, no. Este es un momento de unificación del país, porque lo que hay en curso es algo muy grave. ahí estamos, don Pelegrín, ahí estamos de acuerdo con eso. O sea, siempre se le ha dado la tendencia al presidente, porque hay que hablar de esta administración que está al mando, siempre se le ha dado el apoyo político y social de alinearnos detrás de él en cuanto a lo que debe ser la conducción de la política de Estado en función a nuestra soberanía en materia migratoria. Ahora, lo que yo quiero es que usted me indique a mí y a nuestra audiencia, no a mí, sino a la audiencia, cómo con un presidente que cuando fue candidato, después de la sentencia 16813, la combatió, y mientras estábamos nosotros defendiendo el país, él andaba junto con Roberto Álvarez y otros, escribiendo y postulando en universidades extranjeras, sobre todo en Washington, D.C., en contra del país. Pero ¿Cómo es que él, teniendo al embajador que tenemos en la OEA, que actúa en contra del país, que es un súbdito de Montalvo también, cómo con este canciller, cómo con después de esa ley, Lozano, cómo tú con Lozano ahí metido? O sea, ¿cómo tú vas a decir, vamos a entrarnos con este presidente a generar un pacto? Óyeme, ya hay un vicio de origen ahí. Óigame. No hay buena fe. Miren. Yo le voy a decir. Cuando usted oye a otros sectores, dicen que cómo es posible, porque nosotros tenemos años oyendo la crítica principal que nos hacen. Pero es que ustedes andan apoyando a Leonel Fernández, que es el principal responsable de esto. Entonces, óyeme, no hay, ahora mismo, vuelvo y te repito, yo conozco la historia
derecho y al revés, todas las interioridades. Aquí ningún sector en este momento está en condiciones de adoptar una posición de descalificación de los demás. Primero porque el momento no impone, no permite esto. Estamos en peligro. Segundo, porque no hay uno solo, que pueda decir, yo no tengo cuota de responsabilidad en esto. En mayor o menor medida, por acción, por omisión, por error, por cálculo, por interés, por las razones que sean, todos tenemos algún grado de responsabilidad en la situación que se ha generado. Pero tan burdo, Pellegrini, o sea, algo tan frontal, tan burdo. Oye, yo te puedo mencionar muchas cosas, pero este no es el momento de abrir el debate. ¿Y cuándo es? De unidad. Porque nosotros no insistimos mucho porque esto no se generó ahora. Mira, esta crisis es resultado de un esquema que nos han impuesto desde los poderes internacionales. Yo te diría desde mediados de la década de los 80. Y han usado una serie de herramientas para ir transfiriendo la crisis haitiana a la República Dominicana. Lo que pasa es que en los últimos años el asunto ha entrado ya en una fase extrema, donde matan a un presidente en Haití, donde se retira la MINUSTA, donde nos dejan sin embajadores de Estados Unidos, donde nos mandan a un barco ahí con una general a hacer cosas. Óiganme, entiendan que el problema no es con un gobierno. Obviamente aquí que no. Es una jugada internacional, entiéndanlo. Pero aquí estamos en una especie de protectorado, O sea, Luis ha convertido esto en un protectorado de Estados Unidos. Vamos. ¿Puedo hablar? Sí. Aquí hay una jugada internacional. Es un crimen internacional de alta inteligencia. Haití es un estado fallido y las potencias lo saben, los organismos internacionales. Y lo saben hace años. En vez de ir al rescate y reconstrucción de Haití, han adoptado, no ahora, desde mediados de la década de los 80, ya cuando empezaba a caer el campo socialista, empezaron ellos a concebir la estrategia de la solución dominicana al problema haitiano. Y en eso han ido envolviendo a casi todos los sectores de la vida nacional, de liderazgo, de poder, de influencia, empresario, político, académico, religioso, militares. Ese esquema implica que República Dominicana adopta la posición de Estado pivote, de Estado tapón de la crisis, y recibe ciertos beneficios por administrar la crisis en representación de la comunidad internacional. Es un trato de facto. Pellegrini. Al pasar los años, lo que se ha visto es que ese esquema no funciona, porque ni Haití sale a camino, y nosotros cada día nos vemos envueltos en las crisis haitianas. Ustedes vieron todos esos números que el presidente Abinader dio ahí, que yo personalmente tengo muchas reservas. Yo digo que aquí hay un ejercicio de maquillaje permanente de todas esas cifras. Pero todos esos números, todos esos proyectos, empezando por el de Pedernales, de Montecristi, empezando por el auge del turismo, todo eso se va en un mes de escenario de confrontación aquí en la isla, se pierde. Doctor. Se pierde. Entonces, entiéndanlo. Este es un planteamiento que trasciende la coyuntura. El gobierno, yo creo, a mi juicio, que el presidente, al momento de plantear la necesidad del pacto, no debió empezar a hacer cuentas de que él tenía el mejor récord, porque él dice, bueno, que el muro él lo hizo, sí, pero el muro es un clamor nacional. Doctor, Kimberly por aquí.
el muro es un clamor nacional y los primeros que estaban planteando el muro aquí en este país, nos decían locos, éramos nosotros. Eso es así. Kimberly. Nosotros ahora Doctor, mismo, Kimberly lo saluda por aquí. nosotros lo planteamos. ¿Cómo está? Sí. Sí, doctor, quería referirme. Muy interesante lo que usted plantea, pero no podemos desaprovechar la oportunidad de tenerlo con nosotros para poder referirnos al tema energético, ya que usted fue ministro de Energía y Minas del país y tiene vasta experiencia. Que el presidente se ha preocupado mucho por ampliar la matriz energética y ha basado su política de expansión en la instalación de energías renovables. ¿Qué opinión le merece? Y qué resultado podría tener esto positivo para el país. Todo eso que el presidente planteó está en el plan estratégico del Ministerio de Energía y Minas. Sí. Cuando a mí me tocó elaborar el plan estratégico. Así es. O sea que se está ejecutando la planificación en el plan del Ministerio de Energía y Minas, por lo que se aprobó la ley de energías renovables. Sí. Y creo que hay muchísimas otras cosas que han podido hacerse que no se han hecho y que entendemos que en un futuro República Dominicana puede trabajar para lograrlo. Incluso yo tengo muchas expectativas de que eventualmente en el curso de este año o el año entrante el país pueda determinar de una vez y por todas si por lo menos en la plataforma de San Pedro de Macorís tenemos gas natural o no. Eso es un tema que está pendiente de los resultados de la investigación de la empresa Pache. Entonces, vamos a esperar. Hay muchas cosas, pero la seguridad energética es muy importante. Si nosotros logramos autonomía energética, sí, soberanía energética, y hay condiciones para hacerlo, claro, sobre todo si aparece gas y petróleo, la situación será otra completamente distinta. Gracias, doctor. Bueno, gracias. Yo quiero agradecerle a Sí. ustedes. En resumo, miren, este es un pacto difícil, porque en política, en un año preelectoral, en la mayoría de los países es muy difícil ponerse de acuerdo en política de Estado. Pero yo a los actores políticos les digo, miren, estamos en un peligro que pone en riesgo la existencia del Estado, de la nación. Entonces, la clase política tiene que demostrar responsabilidad, y yo personalmente les recomendaría a los partidos que han dicho que no van, que lo piensen bien, que se incorporen y que vayan con sus posiciones, porque el pacto sirve para algunas cosas. Primero, es un escudo frente a las presiones internacionales, porque ya no es presionando a un gobierno, es a un país que se unificó. Segundo, y es lo más importante, evita que este tema se maneje en términos políticos electorales, porque en lo fundamental, gobierno y oposición tendrán que decir lo mismo con relación al tema. A lo mejor los partidos de oposición dicen, no me gusta el muro de 3 pies, lo vamos a hacer un poco más alto. Bueno, ya eso es un debate, pero no se pone en cuestión el muro. Y en cuanto a la pregunta que me hicieron ahí, el muro no es la frontera. Yo personalmente creo que hay un déficit de información gravísimo con relación al proyecto del muro, porque la denuncia que hizo el senador debió ser respondida. Personalmente creo que no descarto que sea un área que se quiere dejar para el desarrollo de industrias, pero del lado dominicano, que eventualmente puedan emplear trabajadores de Haití que pueden pasar a trabajar aquí, como está operando Codevi. No descarto que sea esa una de las estrategias, pero lo cierto es que el gobierno necesita
el gobierno del Estado necesita, y eso es irresponsabilidad de toda la clase política, porque un gobierno solo no puede. Pelegrín. Eso, ni las Fuerzas Armadas. Pelegrín. Unifique y que sus mejores recursos cierren filas y se cree un comité consultivo, un comité de vigilancia. Pelegrín. Para que manipule. Es más, ese tipo de cosas. Son cosas. Lo del mismo proyecto ese de trata, que fue un fiasco terrible. Yo le agradezco al que escribió eso, que lo hayan hecho, porque la gente que no creía ha terminado por creer. Pelegrín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, siempre a la orden.